El mundo está on fire, tanto en ebullición política con el ascenso de la ultraderecha y el desprecio por el derecho internacional y los derechos humanos en todo el planeta, como porque los 2 últimos años se han estado batiendo récords de temperatura mes tras mes y de fenómenos climáticos extremos, hasta llegar a la noticia de que en 2024 ya hemos superado la barrera del aumento de 1,5 grados en la temperatura del planeta. ¿Qué nos depara este 2025 a nivel medioambiental? Un año clave para la lucha contra el calentamiento global. ¿Y cuál es el escenario geopolítico del cambio climático en la actualidad? Lo vamos a ver en un minuto con una entrevista aterradora, energizante y fascinante a partes iguales que le hice a Alba Leiva, la persona que más sabe de cambio climático en el medio de análisis internacional El Orden Mundial. Pero antes te voy a dar un poco de contexto para el año que se nos viene encima, porque además grabamos la entrevista antes de que el negacionismo climático acumulara tanto poder con la victoria del inefable Donald Trump en las elecciones presidenciales americanas y el apoyo férreo a la ultraderecha de Elon Musk, propietario de la red social más importante del mundo. Pero un momento, que no te he saludado. A lo mejor acabas de aterrizar aquí y no sabes ni quién soy yo ni de qué va esta vaina. Hola, soy Paula Martín, periodista y antropóloga, y te doy la bienvenida a Cómo hemos llegado hasta aquí, el podcast en el que hoy hablaremos del nuevo orden mundial que se está configurando a raíz del calentamiento global, los desequilibrios que está provocando y cómo se están adoptando nuevas soluciones de adaptación o mitigación a la nueva realidad cambiante que está forzando el cambio climático. Entonces, ¿qué va a pasar este 2025 que vaya a afectar al panorama medioambiental y cuáles son los retos, las luchas y las amenazas? Sí, el primer nombre propio que resuena porque tiene más peligro que un mono con una cuchilla, ya lo hemos dicho, es Donald Trump y su retorno a la presidencia de los Estados Unidos de América en exactamente 5 días, el 20 de enero de 2025. Durante la campaña electoral, Trump prometió derogar la normativa federal diseñada para reducir la contaminación por gases de efecto invernadero, expandir la producción de combustibles fósiles, reducir las regulaciones ambientales y eliminar el apoyo federal a la energía limpia. También dijo que echaría por tierra la Ley de Reducción de la Inflación, la IRA por sus siglas en inglés, que es la mayor inversión en acción climática en la historia de Estados Unidos, todo lo cual podría provocar un aumento de 4.000 millones de toneladas de CO2 en comparación con la continuación de las políticas actuales, según estimaciones de Carbon Brief. Y como hizo en su primera legislatura, Trump, con toda seguridad, volverá a retirar a su país del Acuerdo de París de 2015. Además, el heredero inmobiliario enfrentará menos obstáculos legales y burocráticos para rehacer drásticamente la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, y ya está moviéndose para implementar la Agenda 2025 que un sector extremista de los republicanos impulsa desde la Fundación Heritage y que quiere acabar con el consenso de que el cambio climático es producido por el aumento desproporcionado de las emisiones de gases de efecto invernadero, y también quiere acabar con el liderazgo de Estados Unidos en la lucha contra el calentamiento global. Como si fuera poco, y para confirmar su desprecio por el multilateralismo y el derecho internacional, Trump ha sorprendido con unas aspiraciones imperialistas que agárrate tú. Quieren anexionarse el Estrecho de Panamá, Groenlandia e incluso Canadá, y renombrar al Golfo de México como Golfo de América, según él, por motivos de seguridad nacional del mundo libre. ¿A qué se refiere en realidad y por qué nos interesa a nivel de cambio climático? Como veremos en la conversación que vais a escuchar a continuación, el deshielo de los glaciares que conforman el Polo Norte en el mar Ártico está haciendo que se abran rutas comerciales y militares por el deshielo de verano cada vez más meses al año, que las grandes potencias polares y especialmente China y Rusia llevan años intentando acaparar, y tomar el control de Canadá y Groenlandia supondría una posición privilegiada a nivel geoestratégico para Estados Unidos. Para ello, no ha descartado emplear al ejército, en un claro desprecio a la OTAN, a la que pertenece Groenlandia, y a la Unión Europea, que también interviene, ya que el país polar es un territorio autónomo para los asuntos internos, pero pertenece a Dinamarca. Pero no es solamente eso, sino que Groenlandia, la isla más grande del mundo en la que viven menos de 60.000 habitantes, es muy rica en tierras raras, que son recursos fundamentales para el sector tecnológico y que actualmente Estados Unidos se ve obligado a importar hasta en un 80% de China. Y esto de depender de su competidor directo, a Trump le revienta.
El gigante asiático, en su plan Made in China 2025, quiere abandonar progresivamente la manufactura de productos baratos y posicionarse como primera potencia de manufacturas de calidad. Y lo está haciendo con la fabricación de dispositivos electrónicos como los necesarios para las energías renovables, en la que es primer productor mundial, y de microchips, baterías y superconductores. El deshielo total de Groenlandia no solamente aumentaría el nivel del mar en 6 metros y Trump podría pescar merluzas directamente desde su torre de apartamentos en Manhattan, sino que provocaría un desequilibrio climático global gravísimo que ya estamos viendo, sin ir más lejos, en los devastadores incendios que llevan destruidas varias ciudades de Los Ángeles este enero, dejando a cientos de miles de personas en la calle. Y es que el deshielo del Ártico cambia el comportamiento del chorro extratropical, que es una corriente de fuertes vientos que navegan a unos 9.000 metros de altura alrededor del polo, formando ondas, y que podría estar provocando más fenómenos extremos como olas de frío y calor o inundaciones en latitudes medias como California o el Mediterráneo. Además de vientos de mayor intensidad, que son los que han estado detrás de la propagación de grandes fuegos provocados por el viento en California. Vientos huracanados y sequía invernal combinados con temperaturas altas que han secado la masa forestal han resultado un cóctel fatal al que se podrían sumar inundaciones en las próximas semanas. Por cierto que, como os he comentado, el pasado 2024 ya hemos superado el límite del aumento de 1,5 grados de temperatura global, a partir del cual entramos en terreno desconocido en cuanto a las consecuencias del calentamiento. Y es que en los últimos años el calentamiento global se ha acelerado. Según el informe de este año de la agencia europea Copernicus y científicos consultados por la revista Nature, el factor que subyace a todos los demás y que explica ante todo por qué están subiendo las temperaturas es que el nivel de dióxido de carbono y de metano ha alcanzado nuevos récords y el aumento de la temperatura global aumenta al ritmo que siguen aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es que hasta el Amazonas emite actualmente más CO2 del que absorbe. Si bien el actual presidente de Brasil, Lula da Silva, se ha comprometido a acabar del todo con la deforestación para 2030. Precisamente Brasil, en la ciudad amazónica de Belén, acogerá la COP30 de este 2025. Llegar a un acuerdo sobre quién contribuye más a que los países en desarrollo puedan abandonar los combustibles fósiles y que las economías de rápido crecimiento como China, que ahora es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, paguen por contaminar tanto, será el punto más espinoso a tratar, el punto financiero. Sin embargo, si en 2024 la COP29 pudo alcanzar un acuerdo de mínimos que al menos mantuvo viva la esperanza del multilateralismo, la perspectiva se ve ahora complicada con un Trump que barre para casa cada vez más. Y lo mismo están haciendo las ultraderechas, que cada vez toman más fuerza en todo el mundo, apoyadas, por cierto, por el enfant terrible y súper amiguito de Trump, el millonario Elon Musk. En la Unión Europea, precisamente, donde Alemania y Francia están viviendo el auge electoral de la extrema derecha, la conservadora Ursula von der Leyen tendrá que hacer malabares para contentar a sectores de la ultraderecha o formaciones populistas en cuestiones a las que se oponen frontalmente, como el Pacto Verde de la Agricultura, las energías renovables, el coto a las emisiones o la tramitación de la pionera Ley de Restauración de la Naturaleza. Y precisamente la agricultura podría ser atraída por los cantos de sirena de la ultraderecha, ya que sufrirá la imposición de aranceles que ha anunciado Trump del 10 al 20% a las importaciones, de al menos 25% a las de México y Canadá y hasta el 60% a las de China. Veremos si lo puede hacer. A pesar de todo esto, sobre lo que no me voy a extender más porque ya llevo bastante y la entrevista ya viene cargadita, no desfallezcáis, porque como vamos a ver en la conversación a continuación con Alba Leiva, graduada en Relaciones Internacionales y analista en el orden internacional especializada en recursos y cambio climático, la propia complejidad de las relaciones internacionales y los intereses económicos compartidos nos condenan a entendernos en un mundo que tiende a una complejidad cada vez mayor. ¿Quieres saber cómo hemos llegado a ser lo que somos y cómo mejorar a partir de aquí? Soy Paula Martín y esto es ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Alba Leiva, muchas gracias por venir aquí a ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Enhorabuena, digo bienvenida. La primera. Muy bien. Bueno, gracias por invitarme, un placer y a ver qué tal va todo. A ver qué tal nos desenvolvemos en este tema tan espinoso. Sí.
A ver, Alba es graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense y máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos por la Universidad Carlos III. Y en el orden mundial es redactora y analista. Sobre todo te fijas en los recursos, ¿no? Y en geopolítica. Sí. Y eres la persona a la que llaman cuando hay que hablar de cambio climático. Sí, como tocamos siempre un poco de todo en el orden mundial, hago muchas cosas, soy como un poco el hombre orquesta en temas geopolíticos, pero sí que suelo tocar más temas de todo tema cambio climático, recursos estratégicos, este tipo de cosas. Así que vale. Sí. Y es justo de lo que vamos a hablar ahora Eso mismo. De la geopolítica del calentamiento global. Nada más y nada menos. Yo, la verdad que me enorgullezco de haberos robado este tema a vuestro podcast. Lo trataremos en algún momento. Lo sé. Y lo hemos tratado de distintas formas porque, claro, como tiene 1000 aristas, al final te das de bruces con la crisis climática una y otra vez. Y geopolítica y recursos siempre va muy de la mano, ¿no? Entonces... Sí. Cosas que trataremos aquí, o las hemos tratado o las trataremos, pero sí. Siempre es interesante dedicarle más tiempo, obviamente. Sí, de hecho, le habéis dedicado un episodio especial al hidrógeno verde. Sí. Muy interesante, muy importante. A la economía circular. Sí. A cómo hacer, o sea, si la industria puede ser sostenible, la industria mundial, ahí es nada. Sí. O sea, mucha tela. Y de alguno de estas cosas vamos a hablar. Pero para empezar, los conceptos claros, ¿vale? ¿Qué es la geopolítica? Ostras, empezamos fuerte con definiciones. Vale, la geopolítica se puede definir de muchas maneras. De hecho, es uno de estos conceptos de ciencias sociales que al final ha evolucionado mucho a lo largo de la historia. Pero básicamente es entender cómo los recursos, la geografía, el medio físico impacta en el poder o se relaciona con el poder. Eso es una forma de verlo. Lo podemos ver de una forma más clásica que atiende pues, precisamente a esa parte más geográfica, pero luego hay otras partes de esa disciplina que han ido un poquito más allá y entonces pues, se fijan en otros actores. Por ejemplo, pasan de los estados y se pasan a fijar un poco más en las empresas o en actores no estatales, ¿no? Pues como por ejemplo un grupo terrorista pues, puede bloquear ciertas cosas o atacar ciertos recursos clave o beneficiarse de ellos y entonces cómo afecta eso a las dinámicas de poder. Bueno, pues eso también lo trataríamos en la geopolítica. Y ahora la verdad que es un término que se utiliza un poco para todo, ¿no? Casi que se equipara a veces con las relaciones internacionales, que es una disciplina más amplia que incluye otras cosas, pero con la geopolítica siempre nos vamos a fijar mucho en el poder y en las relaciones entre distintos actores en torno, bueno, pues a cuestiones geográficas, físicas, materiales y bueno, y igual tal vez a cosas que van un poquito más allá. Entonces, ¿la geopolítica del calentamiento global sería? La geopolítica del calentamiento global sería, sacándome aquí una definición un poco de la manga, pues si entendemos que el calentamiento global es un problema de aumento de la temperatura global y de todos los impactos y efectos que esto tiene en nuestras sociedades y las relaciones entre estados, la geopolítica del calentamiento global sería cómo eso afecta a las relaciones de poder. Tanto de los países como de otros actores, por ejemplo. Y bueno, va a afectar bastante, ¿no? Sí, de hecho ya es definitiva, ya establece relaciones claras de desigualdad, ya, bueno, pues ya tenemos desde un mercado de emisiones, por ejemplo, que al final es casi llevarnos a esa cuestión más de calentamiento global o de lucha contra el calentamiento global a un mercado, a una economía. Tenemos relaciones de desigualdad, ¿no? Pues en relaciones internacionales, en geopolítica, analizamos muchas veces las relaciones norte-sur, ¿no? Sí. De una forma a veces simplificada, pero bueno, pues un norte rico, que ahí englobaría todas esas economías ricas, con un sur pobre. Esto obviamente tiene matices, ¿no? Porque ahí tenemos economías, por ejemplo, como la australiana, que está en ese sur que imaginamos en los mapas, pero que, bueno, entraría más dentro de un norte global como economías ricas versus economías pobres, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también establece unas relaciones de desigualdad que también afectan al cambio climático. Hay unos países que son ricos, que tienen más potencia industrial y emiten más emisiones, que tienen, bueno, pues más emisiones de gases de efecto invernadero, contaminan más, por decirlo de alguna manera, y otros países que no tienen tanta carga industrial o que tienen unas economías pues más basadas en la agricultura, que contaminan a su manera, pero que si lo ponemos en un cómputo, pues igual no tienen unas emisiones tan altas, pero al mismo tiempo pueden acabar
acabar teniendo, pues sufrir más mayormente los efectos de la crisis climática. Obviamente esto tiene matices, ¿no? Hay países que emiten y sufren las consecuencias del cambio climático de una manera, pues bueno, bastante equiparable, pero claro, pues ahí se establecen unas relaciones de desigualdad, de dónde están los recursos, etcétera. Entonces, bueno, hay ahí 1000 derivadas que podemos tratar sobre, bueno, pues cómo se establece y mapea todo ese mapa de poder alrededor de la crisis climática. Pues como dices, se podría hablar de 1000 temas y encrucijadas geopolíticas con las que ya nos estamos encontrando con el calentamiento global, pero como el tiempo es limitado, claro. y bueno, pues los oyentes, gentiles espectadores, tienen pues una atención limitada también, claro, sí. Cosas que hacer, pues nos vamos a centrar en 5, si te parece bien. Me parece bien. Bueno, como hemos hablado, la geopolítica se mueve por la geografía y el calentamiento global está modificando la geografía, sobre todo en zonas costeras. Y, por ejemplo, aquí nos fijamos en un tema que se ha hablado ampliamente y es el nuevo escenario geoestratégico que se abre con el cada vez mayor derretimiento de la Antártida. En segundo lugar, la carrera de los distintos estados y bloques regionales por asegurarse el acceso y el dominio de los recursos naturales, o sea, agua, tierra, minerales y combustibles fósiles. Luego, la lucha por asegurar las fuentes de energía renovables que suplan los combustibles fósiles para aquellos estados que son dependientes, y la lucha por conseguir mayores reservas de petróleo y gas en aquellos países que tienen acceso y por asegurarse de que se los siguen comprando. Eso es. Tela. Penúltimo, las prácticas imperialistas y el colonialismo verde que se está aplicando en todo este asunto y que se entremezcla con la industria de la guerra y las migraciones masivas de los refugiados climáticos. Y por último, el problema agroalimentario de asegurar la producción de alimentos y el acceso. O sea, nada más y nada menos. ¿Crees que nos dará tiempo? No. Yo creo que no, pero bueno, vamos a intentarlo. Venga, vamos a por ello. El tema del derretimiento de los polos, o sea, lo he elegido para empezar porque es como muy paradigmático, ¿no? Como muy llamativo realmente. Los polos, los dos, se están derritiendo. Esto tiene muchas implicaciones. Obviamente, a nivel medioambiental, esto va a ser un cataclismo brutal, pero también a nivel geoestratégico, bueno, pues esto va a crear pues, unas implicaciones con los países más poderosos del mundo, ¿no? ¿Qué implicaciones vemos aquí? Vale, bueno, aquí podemos ver muchas implicaciones. Yo creo que una de las más interesantes a tener en cuenta es la Antártida, el polo norte, ¿no? Porque eso en el fondo lo que vemos es que es agua. O sea, que se derrita, tenemos el polo sur, que si se derrite tenemos, bueno, no es difícil que se derrita todo, ¿no? Pero obviamente también hay unas cuestiones de calentamiento global evidentes. Pero es un continente cubierto de hielo, pero un continente es tierra. Sin embargo, el polo norte es hielo, es mar. Que se derrita, lo que te genera es que te abre la posibilidad de nuevas rutas comerciales, de nuevo acceso a recursos que ahora mismo está impedido por el hielo. Y esto para los países que tienen acceso al polo, pues ahí tenemos Canadá, tenemos Estados Unidos por la vía de Alaska, tenemos Rusia, otros, ¿no? Por ejemplo Noruega, Suecia, todos estos países, pues de repente se les abre un escenario de acceso a explotar materias primas o de nuevas rutas comerciales que de repente, bueno, pues te acortan ciertos pasos, que eso siempre en el comercio global atrae mucho, en el cual el derretimiento del polo se convierte en una opción atractiva. O algo a tener en cuenta y con lo que, bueno, pues igual hay que luchar, pero tampoco hay que luchar en exceso, tampoco nos vamos a matar por luchar por esto y de hecho vamos a empezar a competir para, bueno, pues asegurarnos un acceso privilegiado a este tipo de recursos. Y ahí entran dentro en juego pues cuestiones que ya se han regulado a nivel internacional, como es el derecho del mar, ¿no? Y a quién le pertenecen los mares, cómo se explotan los mares. En el momento en el que la Antártida, el Ártico, perdón, estaba yo liándome. Estaba mirando, siempre me lío uno. Creo que el polo sur es la Antártida y el polo norte es el Ártico. Creo que lo he dicho mal, no, el Ártico. Sí, es que es lioso. Aquí, bueno, quedando fatal, pero bueno, sí. No, es que realmente es hay complicado, veces que se lía uno, ¿no? Esto es como las distintas instituciones europeas que se llaman todas igual, pues ahí te cambian un par de letras y ya la hemos liado. Pero bueno, el Ártico, perdón, al final,
bueno, pues que se van mapeando y se va accediendo a distintos recursos o a distintas rutas. Entonces tenemos ese escenario geopolítico de competición, si además le añadimos conflictos existentes, ¿no? Tenemos de fondo competición China-Estados Unidos y tenemos sobre todo una relación muy mala con Rusia, ¿no? Por toda la cuestión de la guerra de Ucrania. ¿Cómo se va a trasladar esas lógicas geopolíticas al Ártico? Pues bueno, es algo que vamos a tener que ir viendo, ¿no? ¿Qué rol puede jugar un país como Canadá, que siempre parece que está ahí como de fondo, y de repente se abre ahí un escenario de competición geopolítica muy interesante? Pero por otro lado, luego está la catástrofe climática que afecta a muchísimos países de pues esa subida del nivel del mar, del derretimiento de los polos, como naciones enteras, sobre todo en el Pacífico, ¿no? Pueden de repente desaparecer todos estos estados isleños. Todas esas rutas migratorias y que se establecen en esas dinámicas regionales que, por ejemplo, ya están afectando a estados del Pacífico con Australia. Australia es un país que tiene unas leyes migratorias bastante restrictivas, por no decir muy, muy restrictivas y problemáticas. Y bueno, pues ahí se generan unos panoramas de conflicto y de posibles crisis migratorias con toda esa violación de derechos humanos que podemos estar viendo, que son preocupantes. Entonces, bueno, pues vemos dos escenarios, unos de oportunidad, pero para unos pocos, pero ¿a costa de qué, no? A costa de una gran catástrofe. La cosa es si es irreversible o no. Ya, bueno, lo que vemos es lo que hablas también, que la competencia entre países y bloques económicos y militares está ganando terreno a la cooperación en el Consejo Ártico. Entonces, es una organización que integra a los estados ribereños. Hablamos del Polo Norte. Sí, esta vez del Polo Norte, el Polo Norte. Polo Norte. Pues eso, Rusia, y Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia y Finlandia, y los tres menos poderosos, que son estos últimos, están siendo arrinconados. Pero ¿a quién pertenece toda esta tierra? Es como no man's land, ¿no? El Ártico te refieres. Sí. Porque luego, la Antártida luego tiene sus cosas. Ahora hablaremos. Claro, sí. El Ártico en realidad, quiero decir, el Ártico es agua. Entonces, el agua se rige por la CONVEMAR, que es el tratado internacional del que Estados Unidos no es parte, por cierto, que rige el derecho del mar. Pues cómo navegamos, cuándo navegamos, a quién le pertenece X parte de territorio. Entonces, si seguimos la CONVEMAR, se pueden establecer, esto es un poco complejo, ¿no? Pero se pueden establecer como a partir de X número de millas náuticas, pues tenemos el mar territorial. Un poquito más para allá tenemos la zona contigua. Y luego ya está la zona económica exclusiva, ¿no? Entonces una zona económica exclusiva que llega pues hasta 200 millas, 350 según la plataforma continental, etcétera. Entonces ahí, si empezamos a mapear, claro, ahora no tengo el mapa, ¿no? Pero si empezamos a mapear a qué le pertenece a cada país, pues de repente podemos contar con Estados Unidos, que no respeta necesariamente, bueno, pues no se ascribe a este tratado internacional porque no es parte, y pueden surgir nuevas disputas geopolíticas, ¿no? Pues, y sobre todo territoriales. Este trozo de mar es mío, esta parte de la zona económica exclusiva es mía, estas rutas tienen que ser mías también, o yo controlo estas rutas, o yo controlo estas zonas de explotación, yo llegué primero a esto. Luego seguramente se establezca una parte de aguas internacionales, entiendo, en la cual, bueno, pues eso sería un bien global, ¿no? No tierra de nadie, pero sí algo que nos pertenece a todos. Entonces ahí se podría explotar libremente y se podría navegar libremente, pero en una zona tan tensionada y con tanto interés geopolítico, pues es posible que surjan disputas territoriales, rifirrafes, o bueno, incluso nuevos acuerdos. Pero de nuevo, todo esto con un Ártico derretido y todos los efectos climáticos que eso puede tener en otras partes del mundo. Sí, tremendos. Bueno, Rusia y Estados Unidos ya han declarado el Ártico como zona de interés geoestratégico, sí. Y Rusia ha puesto una bandera de titanio. Sí. En el lecho de... ¿Cómo? Eso no lo sabía. Ha puesto una bandera. Bueno, así son ellos. En el fondo es una cosa más simbólica, ¿no? Porque sí. En el fondo poner banderas o no ya está un poco de modé, pero sí, ahí ya pues se ve esas tensiones evidentes, ¿no? Uh-huh. Y estos parece ser que van a ser los dos actores más potentes, ¿no? En esa lucha. Por otro lado, Rusia China también reclama que es
casi ártico, que es un estado casi ártico porque casi tiene acceso. Y China, acabamos de ver que acaban de hacer una conferencia de los BRICS, ¿no? Una cumbre de los... Están en ello. Están en ello, bueno, esta semana según grabamos. Claro, cierto. Sí. Claro, las economías avanzadas, ¿no? Ahí se está configurando, ellos lo que pretenden es establecer un nuevo orden mundial, un nuevo bloque bastante potente que no sé yo si a Rusia eso le va a salir bien. Pues esto es una cuestión muy interesante porque los BRICS, realmente el término BRICS es algo que se acuña lo acuña Goldman Sachs en 2001, esta agencia estadounidense, ¿no? Tal, para describir pues, a un grupo de economías emergentes. Y luego pues se van añadiendo más. El año pasado vimos a una ampliación de los BRICS. Entonces, por una parte, sí que es un grupo atractivo, ¿no? Se nota que para las economías emergentes que en plataformas multilaterales como la ONU han quedado un poco atrás a nivel de representatividad, ¿no? De no ven como su parcelita de poder, ni su parcelita de poder decir sobre los asuntos globales, se generan, o por ejemplo en contraposición contra el G7, ¿no? Se generan foros alternativos donde coordinar, cooperar, establecer acuerdos comerciales, etcétera. Ahora bien, ¿son un bloque unido los BRICS? ¿Van todos a una? No necesariamente. Sí que es cierto que esa cooperación pues, les ha servido mucho, por ejemplo, le sirve mucho a Rusia a nivel de acuerdos comerciales, lo cual con eso pues, consigue saltarse las sanciones que le establece Estados Unidos o le establecemos en Europa, por ejemplo, o consigue el apoyo de Sudáfrica, un país que pues, dice, bueno, yo me pongo un poco de perfil con la cuestión de Ucrania, no me voy a mojar mucho, ¿no? Porque somos aliados. Y también, bueno, pues eso en el fondo le da cierto poder geopolítico y sí que genera esa idea de bloque. Pero ahora bien, a países como India, como Brasil, como la propia Sudáfrica, como la propia China, les interesa que es dejar de lado sus intereses geoestratégicos por ir todos a una. Pues en algunos casos no, sobre todo si tenemos en cuenta que China e India, aparte de los BRICS, son competidores claros, que no tenemos unos regímenes iguales, ¿no? Tenemos democracias más o menos débiles, tenemos regímenes autoritarios, autocráticos, con un deterioro democrático, hay un poco de todo, ¿no? Entonces es un foro multilateral muy interesante en el que hay que estar muy pendientes de qué se habla, qué se lleva a cabo, qué acuerdos comerciales se llevan entre sí, de cara con el Ártico, volviendo a ese caso, igual esa cooperación China-Rusia, que tampoco son un bloque unido, pero que sí que tejen unas alianzas interesantes. A China le puede interesar mucho profundizar relaciones con Rusia en ese sentido, pero bueno, pues ahí vemos un foro en el que sí que se están dialogando cosas y las que hay que tener en cuenta, pues también de cara a la crisis climática, por supuesto. Bueno, China ahora mismo está promocionando su nueva ruta de la seda, ¿no? Sí. Que sobre todo es eminentemente terrestre, pero esta podría ser para ella, o sea, para pues una nueva ruta comercial. Claro, ahí lo que tenemos, sí que es cierto que la nueva ruta de la seda china es un proyecto que ya lo planteó hace años y sí que lo ha ido construyendo esta década, ¿no? Entonces, bueno, sí que se ha enfrentado con problemas, no es algo que esté desarrollando con toda la rapidez y toda la grandeza y los buenos resultados que le gustaría a China, pero bueno, es un proyecto interesante de expansión geopolítica y económica que ahí está. Y sí que tiene la parte terrestre, luego tiene la parte por el Índico, que ya conecta casi con, bueno, pues con Bab al-Mandeb, el canal de Suez y ya enlaza con Europa, ¿no? A través de una serie de puertos y de puestos casi creo que militares algunos, que es el collar de perlas, ¿no? Que tiene un nombre como muy bonito, pero bueno, ahí está. Y bueno, pues sí que sería interesante pensarlo si una ruta por el Ártico es viable. Ahí habría que mirar la viabilidad de ese proyecto en realidad, porque bueno, igual es un poco cuestionable, ¿no? Pero sí, a China desde luego le interesa estar en el Ártico como a muchos otros países les interesa estar en el Ártico. Hay organizaciones ecologistas que han pedido que sea declarado un santuario marino, que se impida la pesca. Sí. Esto ni de coña va a pasar. No se da el escenario para ello, pero no sé si luego me vas a preguntar por la Antártida. Ahora sí en la Antártida sí. En la Antártida sí que existe el Tratado Antártico, ¿no? Antártico, en el que sí que hay un consenso para no explotar ese continente, para que sea pues ese bien común, ¿no? Una cosa que nos pertenece a toda la humanidad y que no se puede explotar con fines, ni con fines militares, ni con fines económicos. Sí que se puede, lo que existe en la Antártida es, pues delegaciones científicas, con incluso colaboración entre países, donde, pues se estudian diversos hechos, ¿no? Entonces, es cierto que ese tratado va a caducar, pero caduca en, si no me equivoco, 2040 y pico, 2040.
Entonces hay un cierto margen que luego a ver qué ocurre con ese tratado, pero estas condiciones que se dieron el siglo pasado para establecer este tipo de espacios comunes, ahora con este escenario de gran competición, de lucha por recursos, de mucha ambición geopolítica y sobre todo siendo mar, pues es más complicado, la verdad. Es más complicado que se dé, pues eso, que se establezca ahí una reserva ecológica, o si se establece puede que sea muy, muy minoritaria. Ojalá se establezca algo, ¿no? Pero yo lo veo complicado. Sí, y sobre todo cuando hay grandes recursos minerales esperando. Eso es. Grandes riquezas. Tenía el dato por aquí, pero es que no lo encuentro. Pero, vamos, a ver, mira, hay nuevos yacimientos de minerales hay oro, plata, diamantes, tierras raras y combustibles fósiles, petróleo y gas, que se estima que sea 1/4 de las reservas mundiales. Claro. Esto todo son estimaciones, ¿no? Pero ya te da a entender la riqueza que alberga las fosas marinas o el suelo marino ártico, por supuesto. De hecho, Noruega, esto ya lo hablé, ya ha empezado a perforar. Claro. O sea que ahí ya ellos ya lo tienen claro. O sea que, bueno, en fin. Esto nos lleva a los recursos, ¿no? Uh-huh. A los minerales, tal. Ya desde hace un tiempo se está dando en África una compra masiva de tierras, ¿Sí? por parte, sobre todo, pues de China, para asegurar pues este tema del grano, ¿no? De la producción agroalimentaria, Uh-huh. pero también pues de los posibles minerales, tierras raras que puedan almacenar, porque África es muy rica en ello. Uh-huh. Y esto ha llegado incluso a plantear problemas de soberanía territorial, claro. Sí. En el caso de China es cierto que no lo conozco tanto, sí que sé que tiene acuerdos de explotación minera, ¿no? Pues una empresa minera china compra una mina o se hace con los derechos de explotación y entonces, bueno, pues ahí ya ejerce, tenemos lo que viene siendo neocolonialismo o, bueno, pues ese tipo de prácticas que hemos visto con otro tipo de empresas, pero con el caso chino. Y luego también ahí están los típicos acuerdos de, bueno, pues luego otros de desarrollo de infraestructuras. O sea, vemos que China está invirtiendo en muchos aspectos en el continente africano, en distintos países, porque, bueno, pues es un país que demanda muchísimas materias primas y África, en su conjunto, es una mina de ellas. Entonces, bueno, pues obviamente es un destino atractivo para las empresas chinas. Pero en el caso de compra de tierras, yo conozco más un caso que es el de Emiratos Árabes Unidos, con la cuestión de las emisiones, de este mercado de emisiones. Sí, eso también vamos a... Y eso es muy interesante, pero desde luego que hay una inversión de ahora empresas chinas, en su momento europeas, que siguen ahí de otras partes del mundo, pues para acceder a lugares tan ricos como, bueno, pues puede ser todas las minas de cobalto, de coltán, de la República Democrática del Congo y de otros lugares, pues por supuesto, y además lo vamos a ver cada vez más, ¿no? Porque cuanto más demandemos este tipo de minerales estratégicos para sufragar nuestras transiciones verdes, nuestras transiciones energéticas, porque aquí ya no estamos hablando de este business as usual, ¿no? Que también, sino de financiar y hacer posibles nuestras transiciones energéticas tal y como las queremos, que podamos producir placas solares, baterías, obviamente todas las tecnologías, ¿no? Que eso puede ir por otra parte, y al final necesitamos ese tipo de minerales. Y cuanto más los demandemos, pues más atractivos van a ser los focos que tienen grandes reservas o que ya tienen industrias, minas que se pueden explotar o que pueden aumentar esa producción. Así que, pues por supuesto, va a haber focos claros, dependiendo del mineral, que van a cobrar mucha importancia. De hecho, hay muchos conflictos bélicos que se han iniciado y que se siguen manteniendo, se siguen avivando, pues para eso, para que el suministro siga estando barato y digamos que el flujo siga y esos propios territorios, esos propios países no tengan la soberanía sobre sus propios recursos minerales. Sí, aquí por ejemplo está el caso que es el caso paradigmático, ¿no? De la trampa de los recursos, que es la República Democrática del Congo, ¿no? Y ahí lo que vemos realmente es una cosa de un conflicto o un problema con la cuestión de los recursos que ya no te digo que es que ya es un siglo casi, ¿no? De ese problema, porque en el fondo, en el caso de la República Democrática del Congo, se han ido enlazando demandas por distintos materiales, por distintas materias primas, porque es un país muy rico en ellos. O sea, vamos desde
el caucho, a los diamantes, a luego ahora el coltán y el cobalto, ¿no? Y siempre con esas lógicas de regiones muy tensionadas, donde hay conflictos que llevan décadas y que involucran pues a distintos actores globales, distintas empresas multinacionales, pero sobre todo también incluso a países de la propia región. Y bueno, pues ahí se financian guerrillas que controlan al mismo tiempo recursos, pues minas, por ejemplo, de coltán o de cobalto. Y entonces con eso se financian. Por lo tanto, con esa demanda de coltán y cobalto, lo que estamos haciendo es financiar a guerrillas que perpetúan ese conflicto, o hay países que, bueno, tienen obviamente puestos ahí intereses, en el caso de Ruanda, también intereses políticos, ¿no? Y bueno, pues terminan financiando también ese tipo de guerrillas, y entonces se genera toda una economía que al final no penetra en el Estado congolés y no termina de beneficiar a su población. O sea, de hecho, casi que lo contrario, ¿no? Puede acabar, incluso lo vemos con minas obviamente más legales o que se establecen con unos acuerdos. Vale, bueno, pues igual llega una empresa francesa o china y compra los derechos de explotación de una mina con bueno, pues las garantías legales, que no se lo compran necesariamente a algo de minería lo que se llama artesanal, ¿no? Que pues hay una maquinaria y unos procedimientos más o menos adecuados, digamos, que luego eso puede ser cuestionable, ¿no? Pero si vamos a un estado que también es muy corrupto, que está muy desmembrado, que tiene muy poco control de su territorio, en el fondo esa riqueza y esos recursos no permean en la población, no permiten un desarrollo de la población, y al final esa riqueza y esos recursos pues van para alimentar a otros países. Sí. Esto obviamente tiene sus matices, ¿no? Y algo puede permear, pero es un problema en este tipo de estados, que tú recibas una inversión extranjera de otro país en un lugar donde, bueno, pues no hay una corrupción rampante, donde el Estado lo controla, lo llega, donde hay unas garantías de calidad, donde esa riqueza puede permear en cierto sentido a la población, pues puede ser hasta positivo, ¿no? Pero que lo recibas en un lugar pues tan turbulento, tan conflictivo y con tantas trabas, ¿no? Pues ahí puedes alimentar, por supuesto, conflictos que por otra parte pues ya llevan décadas, ¿no? O sea, seguir financiando algo que, bueno, pues parece que no tiene vistas a terminar. Claro, y que conviene que siga, sí, vaya, a nadie le conviene que termine, y para la gente positivamente. Luego, por otro lado, está el acceso al agua potable. Sí. Que va a ser pues algo muy, muy, muy conflictivo en los próximos años, ya lo está siendo, pero se está convirtiendo en un lucrativo negocio en los países que más van a sufrir la sequía y la pérdida de glaciares de montaña, desecación de ríos y acuíferos, y de hecho hace años que se especula con el agua, por ejemplo con el producto financiero de Standard & Poor's Global Water, que es más rentable que el petróleo o el gas. Vaya, eso no lo sabía y me lo puedo imaginar, porque sí que es cierto que el agua al final es un bien básico, ¿no? Hablamos mucho de minerales, pero lo mismo podemos hablar de los alimentos, del agua, del acceso a lo que alimenta y nutre la población. Es de lo más estratégico que hay, si no lo más estratégico. Entonces sí, por supuesto. Y la cuestión del agua es algo muy preocupante en, bueno, pues países con más riesgo de desertificación, que no tienen unos mecanismos para hacerse acceder a ese recurso. También está en el centro de conflictos, o bueno, es una pata más de conflictos, pues por ejemplo como el conflicto palestino-israelí. Hay un hecho bastante importante alrededor del acceso al agua, ¿no? También hay las guerras del agua. Eso es, no quiere decir que esto articule el conflicto, ¿no? Porque es una cosa mucho más amplia. Tampoco hay que caer como en el determinismo de todo lo explican los recursos y la competición por recursos, ¿por qué no? Pero bueno, es un factor extra a tener en cuenta. Entonces, esto yo creo que lo vamos a ver replicado cada vez más con los efectos de la crisis climática, por supuesto. Por desgracia. También hablasteis esto de la economía circular. Sí. Es muy interesante ver cómo la economía circular interactúa con todo este tema de los recursos, ¿no? De los minerales. Porque en la estrategia de economía circular de la Unión Europea para 2050 no solamente está relacionada con el Pacto Verde, sino con esa autonomía estratégica, ¿no? Sí. En cuestión de los minerales. Claro, se reduce el consumo, se reutilizan las materias primas y esto reduce la demanda
demanda de materiales estratégicos clave para la seguridad de nuestras economías, como minerales, tierras raras, que a su vez nos estamos asegurando con ese colonialismo verde del que hablabas antes, ¿no? Sí, pero en Europa cuesta. Tenemos ahí unos dilemas importantes, pero sí, la cuestión de la economía circular también es muy interesante, cómo ya se plantea desde Europa, con todas sus limitaciones y carencias, pero sí que es cierto que se está reflexionando sobre ello, ¿no? Y se está intentando, se ve que es una forma de avanzar y de hacer frente a la crisis climática y también de lograr esa autonomía estratégica. ¿Por qué esto es importante que esté relacionado? Porque en el fondo, si nosotros tenemos que descarbonizar nuestras economías, tenemos que dar una serie de pasos. Tenemos que, pues transicionar hacia abandonar pues todos los combustibles fósiles. Para eso necesitamos aumentar las energías renovables o las energías limpias. También tenemos que electrificar el transporte, y eso es un gran reto que, como decíamos, requiere de muchas materias primas estratégicas. ¿Qué pasa? Que la Unión Europea no es un continente, no es una unión precisamente rica en explotación minera. Lo fue en su tiempo, y no quiere decir que no tengamos recursos, simplemente que no los hemos explotado tantos como otras zonas. ¿Por qué? Porque venimos de unas lógicas de deslocalización en la cual era mucho más barato comprar esas materias primas estratégicas a otros países. Especialmente en el caso de las tierras raras, que yo doy mucho la tabarra con eso. En el caso de China, dependemos en un 98% de las tierras raras de China. En un contexto en el que las relaciones con China son tensas, no tan tensas como las que tiene Estados Unidos con China, pero bueno, la Unión Europea está ahí en medio, pues no conviene depender en exceso de otros países. ¿Esto quiere decir que todo lo podamos producir dentro? No necesariamente, pero igual sí que hay que diversificar. Entonces, ese gran reto económico, con muchas implicaciones, al final lo que nos lleva a decir es importante que seamos autónomos estratégicamente, que pues, tengamos proveedores diversos, que produzcamos también cosas aquí, que establezcamos relaciones comerciales más seguras con países con los que somos aliados, con todos los problemas que tienen, obviamente, todas estas cuestiones que acabo de mencionar, Sí. Para poder llevar a cabo esa transición verde que necesitamos hacer si queremos cumplir los objetivos climáticos y, pues si queremos luchar contra la crisis climática, que es lo que está de fondo, ¿no? Así que ahí lo que vemos es que esto de luchar contra la crisis climática sigue siendo tremendamente geopolítico y sigue teniendo unos impactos. Por lo tanto, pues claro, esa carrera en la que los países ricos queremos descarbonizar y tenemos más herramientas para hacerlo, perjudica luego a otras partes del mundo, ya sea por el neocolonialismo que vemos en algunos lugares, porque pues a lo mejor no queremos abrir una mina o nos resulta mucho más caro abrir una mina en alguno de los países europeos y entonces pues nos vamos o lo compramos con pocas garantías a un país con pocas garantías para su población, o porque socialmente no está ya bien visto. Eso es. Hay fuertes movimientos ecologistas que se oponen. Sí. Entonces ahí entramos en dinámicas muy complejas de que en el fondo nunca ninguna solución va a ser perfecta. Ninguna. La cosa es cuál es la menos mala o cuál es la que nos va a permitir avanzar logrando esos objetivos climáticos, pero asegurando que sea sostenible también a nivel económico y también que tenga una cierta justicia social y global, que esa economía repercuta y esos beneficios repercutan no solo en la idea final de luchar contra la crisis climática y no morir todos en un calentamiento global desatado, sino también en pues que la población se beneficie y pueda vivir de ello. Y también que otras partes del mundo no se vean perjudicadas porque le deslocalicemos nuestra contaminación, nuestra basura, o porque compremos producciones profundamente injustas y que alimentan conflictos. Ostras, eso es muy complejo, no lo vamos a hacer bien en ningún momento, pero hay que encontrar fórmulas intermedias. Y yo creo que la Unión Europea, es que he olvidado tu pregunta de la economía circular, introduce la idea de la economía circular porque es una forma de reducir esa demanda extractivista. Quiero decir, si yo reciclo y genero economías que tienen, pues que no aceleran ese ciclo del consumo infinito, ¿no? Que cada vez parecerá más, pues también me permite cumplir esos objetivos climáticos, establecer unos beneficios para mi población y igual encontrar una vía de mayor justicia social a nivel global, no solo dentro de Europa, sino en otras partes del mundo.
¿Esto quiere decir que sea fácilmente implementable? Para nada. Hay sectores de mercado que son mucho más circulares o más fáciles de circularizar que otros. Hay algunos que es muy difícil circularizarlos, por decirlo de alguna forma, como hay sectores que es muy difícil descarbonizarlos. O, bueno, pues donde hay ciertas energías que hay unos límites, pero la cosa es explorar la mejor vía posible. Uh-huh. Bueno, está bien también ver que eso... los estados se ven abocados a ello porque económicamente les viene mejor. Eso también, bueno, es una buena noticia dentro de todas las malas, claro, para este tema. Y también el tema, ahora que se ha hablado de China y de que dependemos en un porcentaje brutal, también dependemos de sus manufacturas. O sea, toda la industria está en China, el Made in China lo gobierna todo. Y también de eso, a raíz de la pandemia, pues hay muchos estados que han dicho, bueno, esto no puede ser. Es que todo lo tuvimos que comprar a China a precios prohibitivos cuando nosotros podríamos tener aquí todas las fábricas, pero las hemos deslocalizado. El volver a industrializar pues, los países desarrollados, ¿eso cómo está siendo? Sí que es verdad que, bueno, pues que las industrias, digamos, que serán menores, buscarán también cumplir, pues a lo mejor con términos de ecoeficiencia, bajará un poquito también las emisiones por el transporte, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Pues es una cuestión muy interesante, que de hecho lo hemos estado hablando recientemente en ello en el orden mundial. La cuestión de la reindustrialización. Dentro de, por ejemplo, antes que hablábamos de Europa, de ese pacto verde, estrategia de transformación gigante, digital y verde, ¿no? Está la idea de la industria, de la reindustrialización, porque como dices, al final somos muy dependientes de otros en cuestiones estratégicas, desde el principio de la cadena de suministro, como son las materias primas, pero también en esos pasos intermedios, ¿no? En esas manufacturas, o incluso en una cadena de un bien tecnológico muy avanzado, tenemos la cuestión de los semiconductores, por ejemplo, ¿no? Necesitamos esos microchips que se producen, la mayoría de ellos en Taiwán, y Taiwán, bueno, pues es una isla un poco tensionada, ¿no? Por lo que sea. Rodeada por China totalmente, claro. Y ahora bloqueado, ya no hay más teléfonos. No, sí que los va siguiendo. De hecho, algo que se dice de Taiwán es que tiene un escudo de silicio, porque como tiene esa producción y que todos dependemos de esos semiconductores, es lo que la mantiene protegida, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro conflicto, es otro tema. Pero al final... sí que es cierto que, bueno, pues hay unas estrategias para reindustrializar y la Unión Europea las ha ido intentando implementar. Pues bueno, por ejemplo, esta lista de materias primas estratégicas forma parte de esa estrategia, porque dice, bueno, igual hay que fomentar, generar unas industrias propias para esto. Luego también tenemos que ellos han metido mucho dinero, se quiere meter mucho dinero para desarrollar industrias de lo que se llaman bienes que van a ayudar a la descarbonización, pues energías renovables, producir placas solares o instalar esas placas solares, parques eólicos, las propias baterías. Se ha anunciado en Sagunto, en Valencia, que va a haber una fábrica de baterías de Volkswagen. Pues ahí es donde se pretende avanzar. ¿Cuál es el problema? Pues que existe una gran competencia. Por un lado, las lógicas de la deslocalización siguen ahí. Entonces, hay que atraer a las empresas con incentivos para producir o bien en Europa o distintos países europeos o en vecinos en los que esa producción sea más segura. Esto es lo que se conoce como el friendshoring o el amiguismo, ¿no? En vez de producir, por ejemplo, en España, el sector textil, que habíamos deslocalizado a China, bueno, pues a lo mejor producimos en Marruecos. Entonces, la distancia realmente es muy cortita, es un salto del Mediterráneo, o Turquía, etcétera. Esto es una estrategia que también ha llevado a cabo Estados Unidos. En Estados Unidos se ve muy, muy bien, sobre todo con estas cuestiones de manufacturas, porque ellos deslocalizan o relocalizan más bien esa producción en México. Están a una frontera de distancia, mantienen esos costes de producción un poco más bajos y tienen asegurado ese suministro en un contexto de competición geopolítica con China, ¿no? Pero más allá de eso, y volviendo a la Unión Europea, al final China sigue teniendo un gran potencial de producción más barata.
porque también tiene un modelo económico en el cual subvenciona muchísimo a esas empresas, y lo vemos con todo, lo vemos con las baterías, lo vemos con los automóviles, lo vemos con las materias primas. Son un sector muy, muy, muy potente, que además ahora aspira a producir tecnología avanzada. Entonces es un competidor directo en lo que Europa y Estados Unidos habían apostado como su gran baza, ¿no? Deslocalizamos la industria pues más contaminante, que nos da un poco más igual, de manufacturas, textil, este tipo de cosas, y nos centramos más en las patentes, en la tecnología más alta, en la farmacéutica, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando China aspira a también competir en ese sentido, pues es un problema. Y eso está China por una parte, y luego está Estados Unidos, porque Estados Unidos, que tenemos también en los sectores parecidos o aspiraciones parecidas, el año pasado, en 2022, saca el IRA, ¿no? El Inflation Reduction Act, que se conoce IRA, que es una serie, es un paquete, es el acto, la ley para reducir la inflación, pero en el fondo es un paquete de estímulos gigante para favorecer y avanzar las economías verdes, nuevas industrias tecnológicas y de transición energética, y entonces supone un competidor directo y muy claro con todos los planes de la Unión Europea. De repente, además lo anuncian un poco de la noche a la mañana, y en la Unión Europea se asusta mucho, porque tenemos un competidor muy claro, con un mercado muy, muy atractivo. La Unión Europea es atractiva, pero también es mucho más burocrática, son 27 países, no uno solo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos los dos frentes, somos como un sándwich en el cual la Unión Europea es el jamón y China y Estados Unidos son los dos panes, y se tiene que lidiar con todas estas estrategias. Y pues ahí están esos procesos de reindustrialización. ¿Qué vamos a ver al final? Pues que en el fondo igual vemos un mundo más industrializado en su conjunto, más competitivo, con todos la conflictividad y las tensiones geopolíticas que eso derivan, ¿no? También pero mucho más complejo. O sea, ya esas lógicas de deslocalización en Asia y unas economías mucho más pobres y mucho más en desarrollo frente a un norte mucho más rico, eso se desdibuja un poco, ¿no? Y obviamente esto no quiere decir que hay unas economías ricas que, aunque compitan entre sí y pierdan y ganen dentro de sus baremos, siguen siendo unas economías ricas con más herramientas para responder, pero hay otras economías más pobres que, ante los efectos de, por ejemplo, una inflación derivadas de políticas proteccionistas que se establecen entre ellos, pues son esos países los que se ven más perjudicados, obviamente. Ostras, o sea, aún más complejidad. Sí. Vamos a un mundo muy complejo, pero bueno. Estamos ya en un mundo muy complejo y vamos complejo. aún más. Sí. Y a todo esto le metemos el problema de la energía, porque va a ser pues también determinante. Y justo hablabas de China, que tiene la dominancia en cuanto a esos minerales, pero también lo tiene en cuanto a las renovables. Sí. Tiene la tecnología, tiene el know-how ya de muchos años, lleva dominando el mercado de las renovables. Son los que más garantías dan en cuanto, sobre todo, pues a solares, ¿no? Las placas solares suyas tienen como 25 años de garantía frente a las europeas, que aunque sea también grandes productores, pues tienen, menos de 10 años de garantía, y con una inversión tan grande como la del placa solar. Y también en molinos de viento, o sea que realmente también la transición ecológica europea pues está un poco subyugada a China. Eso es, o sea, lo que hablábamos de la reindustrialización, esto es un ejemplo más dentro de esa idea, ¿no? Y también de esa transición verde y los retos de la transición verde. Si tenemos a un país como es China, que es el principal productor de placas solares, que también te produce hasta los componentes de esas placas solares, que tiene las materias primas para producir esas placas solares, esas baterías, esos molinos eólicos, lo tiene todo, en el fondo acaba siendo muy dependiente de ellos. Bueno, esto, si tenemos una relación muy buena con China, no tenemos ningún conflicto abierto y vamos un poco viendo, pues no tiene por qué pasar nada, ¿no? Pero cuando hay algo que vemos que es un escenario geopolítico cada vez más tensionado, que a nivel europeo estamos en medio con Estados Unidos, pues conviene no depender tanto de un solo país tan poderoso con, pues unas capacidades y unos intereses estratégicos propios, ¿no? En el caso de Estados Unidos, eso también es interesante porque te hablé un dilema, que es, Estados Unidos quiere pues también dejar de depender tanto de China, ¿no? Establecer unos cortes más, pues diferenciarse, generar una economía propia cada vez más desligada de la China, pero esto no quiere decir que pueda desacoplarse por completo. Va a seguir dependiendo de China para muchas cosas y China va a seguir dependiendo de Estados Unidos para otras. Entonces están forzados a entenderse.
Y esto también nos plantea preguntas de acuerdo a cómo vamos a reindustrializar el mundo, hacia qué economía global avanzamos, hacia qué orden global avanzamos y qué límites podemos poner a una competitividad. O bueno, qué catástrofes o qué bueno, pues qué horrores pueden venir de que ninguno de estos países consiga reindustrializarse o lograr todos sus objetivos climáticos por esa competición en la que están insertos, ¿no? Entonces es complejo, sí. ¿Y tú qué crees que creo que va a pasar? ¿Estamos forzados a entendernos? ¿Habrá cataclismo de...? No, yo no creo que... Me escuché el episodio de Emilio Santiago, que me gustó mucho esa idea de él contra el colapsismo. Yo la verdad que sí, comulgo bastante con eso, me pareció una visión muy importante. Y no creo que ir como hacia tesis catastrofistas nos vaya a ayudar. Yo creo que sí que es cierto que vamos hacia un mundo más difícil, más complejo, más conflictivo, más egoísta. Estamos en ello. Y eso es preocupante y hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que creo que en esas grandes crisis de fondo, o esa gran crisis de fondo que es la crisis climática, nos va a forzar a entendernos, en cierto sentido. Ni la economía lo puede todo, ni la geopolítica lo puede todo, ni los intereses estratégicos. Tarde o temprano nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, creo que ahí va a ser algo que cuando leamos un análisis de próxima guerra entre Estados Unidos y China, bueno, hay otros muchos elementos que frenan precisamente ese tipo de conflictos. O que incluso, si existe ese conflicto, se puede trabajar para sortearlo, ¿no? Va a haber ganadores y perdedores, pero eso en el fondo es un ciclo histórico que sí que es algo muy geopolítico, esto de alejarte y mirarlo todo como muy grande y muy pequeño. No, pero viene bien mirarlo con relativa... Pero hay veces que hay que relativizar un poco, exacto, sin... o sea, hay que tener en cuenta los riesgos y hay que actuar para ellos y bueno, pues tomar una serie de decisiones, sabiendo que esas decisiones siempre van a tener una cara B y van a tener unas consecuencias positivas y negativas, pero bueno, relativizar y mirarlo todo con cierta distancia y tampoco dejarse llevar por el pánico yo creo que es importante. Sí, la perspectiva y ver que al final el instinto de supervivencia puede más. Y como tenemos que vivir juntos, tenemos que convivir, pues estamos forzados a entendernos. Sí, o sea, es que... si miramos la historia global hay como dos formas de verlo, ¿no? Siempre estamos abocados al conflicto. Y bueno, pues sí, grandes cambios geopolíticos y globales se han dado siempre con grandes conflictos, ¿no? O con guerras muy específicas. Bueno, eso es algo que está ahí. Pero también está la idea de siempre nos hemos terminado teniendo que entender. Sí. Y esas paces se han hecho mejor o peor. Hay veces que se han hecho bastante bien y de repente tienes ahí un periodo de una paz relativa, ¿no? Porque luego siempre hay guerras y cosas de por medio, obviamente. Nunca ha habido una paz total. Que de repente te dura 60 años y luego se han hecho muy mal y te dura 20 solamente, ¿no? Pero tarde o temprano nos terminamos entendiendo. La cosa es, o lo preocupante es, que no se degraden esos foros multilaterales o que, bueno, que no lleguemos a un punto de conflictividad tan alto como para que no nos podamos llegar ni a sentar, ¿no? Sobre todo esa idea de que tenemos de fondo la crisis climática y que es algo que tarde o temprano vamos a tener que... Bueno, ya estamos cooperando para ello, ya nos estamos sentando, pero hay que sentarse más y hay que plantear soluciones. Y en serio, en plan, no pensarte que el business as usual o que te vas a poder aprovechar de esto sin más, o sea... Eso es. Que bueno, que también. Porque hay grandes negocios derivados del cambio climático también, que eso es para otro episodio porque es tela. Pero bueno, has hablado del colapsismo y el colapsismo usa mucho esta idea apocalíptica del peak oil, ¿no? Y de hecho la Agencia Internacional de la Energía acaba de decir que llegaremos al peak oil antes de 2030, lo cual marcará el principio del fin para este combustible que tantos conflictos armados ha visto generarse y avivarse a su costa. ¿Qué tensiones geopolíticas puede generar este hecho? Yo el peak oil es algo que, confesión, quiero investigar un poco más porque oigo cosas contradictorias, ¿no? Es como el petróleo se va a acabar y obviamente pues como un recurso material es finito, ¿no? Pero al mismo tiempo hay gente que dice, a ver, no es una crisis o no es un pico de oferta, porque en el fondo se sigue explotando petróleo, se pueden encontrar nuevos yacimientos, o sea, hay petróleo para rato. Para mucho rato, hay mucha quema. Entonces ahí ese pico realmente está más lejos en el tiempo, sino que hay un pico en otro lado, ¿no? Que es la idea de
hasta cuándo es sostenible seguir quemando estos combustibles fósiles, ¿no? Hace tiempo que no lo es. Hace tiempo que no lo es, pero hay un punto como de ya casi como de no retorno, o de, bueno, hay un momento, hay que ponerle un bloque. Pero de nuevo esto es algo que creo que tengo que investigar un poco más, la cuestión del petróleo. Sí que es cierto que al final avanzamos hacia una descarbonización. Hay países que son conscientes de que hay que reducir esa demanda y y están trabajando para ello. Lo que sí que creo que puede pasar es que en el proceso de construir esa industria verde, esas energías renovables, esa forma de subsistir alternativa, o por lo menos más diversificada, podemos ver picos de demanda. Y de repente, y de quema obviamente de combustibles fósiles, pues eso, tanto de petróleo como de gas, sobre todo si tenemos en cuenta esa conflictividad global. Lo hemos visto de forma muy clara con el gas ruso. Lo apostamos todo al gas, sí, o por lo menos Alemania lo ha apuesto todo al gas, como esa energía de transición. En el momento en el que eso falla, volvemos a quemar carbón. Ahí tenemos un problema. Sí que creo que hay que ser realistas y hay que entender que el petróleo y el gas van a seguir aquí, y van a seguir siendo esas energías que nos van a seguir alimentando hasta que consigamos reducirlas. E incluso ahí en ese escenario hay industrias y hay partes de la economía que son muy muy difíciles de dejar de depender y descarbonizar, más allá de incluso a nivel energético, de los productos que sacamos de ellas, ¿no? Pero bueno, de nuevo, hay que encontrar fórmulas, la mejor fórmula posible. La perfecta no existe, encontremos la menos mala, ¿no? Y luego, de nuevo, a mí me parece muy interesante y me genera mucha curiosidad cómo van a subsistir o qué planes tienen los países que dependen o cuya toda su economía, sí, y también todo su poder geopolítico gira en torno al petróleo. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los países del Golfo, ¿no? Tenemos unos países del Golfo, unos países árabes, productores de petróleo, todopoderosos en la crisis del 73, cuando establecen ese embargo y hacen valer el poder que tienen. Y luego esa perspectiva de futuro, de decir, vale, en el futuro, esperemos que más pronto que tarde, esta demanda se va a reducir y por lo tanto mis beneficios se van a reducir. Un país que ¿qué más tengo aparte de petróleo? Pues hay algunos que están empezando a plantear qué pueden hacer. Bueno, pues ahí se genera un escenario muy interesante de esas economías que lo han fiado todo a un bien muy específico. También lo podemos pensar, aunque salvando las distancias, porque eso creo que está gestionado de una forma más, pues como más consciente y que tienen otras patas de la economía. Noruega es un país que tiene el fondo soberano, que vive del petróleo, y la gran parte de esa riqueza de Noruega, muy bien distribuida, con una visión muy socialdemócrata, ¿no? de reparto social, viene de esas explotaciones de petróleo. Luego tenemos casos, pues obviamente, como el de Venezuela y como otros muchos países. ¿Son capaces estos países de avanzar de ese modelo? O obviamente pues van a hacer presión porque sus modelos se pervivan lo máximo posible. Claro. También nos podemos ir al mismo caso a Estados Unidos. Estados Unidos es autosuficiente energéticamente en gran medida gracias al fracking, a muchas otras cosas. También es un país riquísimo en minerales y en industria y en fuentes energéticas, pero ¿va a ser capaz Estados Unidos de ponerle coto a algo que en el fondo alimenta que sea la primera economía global? ¿Es capaz de hacerlo China también? Pues es muy, muy complicado, es muy difícil. Entonces, sí, ahí es donde están esos grandes retos a pesar de que vemos que todos los países están poniendo alternativas para abandonar esa demanda y esa necesidad. Algunos lo tienen mucho más complicado que otros por cómo son, por cómo funcionan, sí, y dónde están, ¿no? Tendría que ser una reconversión económica de todo el sistema, claro, de todo el país. Estados Unidos a largo plazo, pues podemos plantearnos que igual puede hacerlo Emiratos Árabes Unidos o Qatar, puede hacerlo Arabia Saudí. Eso ya es más complicado, ¿no? Y aquí entra el hidrógeno. Ahí entra el hidrógeno. El famoso hidrógeno, sí, nuestra salvación. Claro, porque el hidrógeno, es capaz de proporcionar pues una potencia energética muy parecida a la del petróleo, ¿no? Para estos sectores pues que son más demandantes, como el transporte, como la industria. Sí, sobre todo la industria.
bueno, sí, es que el hidrógeno tiene sus cosas, pero te dejo terminar la pregunta. Tiene sus cositas. No, me parece un poquito como una especie de locura tecnooptimista también, ¿no? Como sigamos quemando a expuertas, sigamos consumiendo igual, porque el hidrógeno lo podemos quemar, que por otro lado el hidrógeno se tiene que obtener, no es una energía primaria, se tiene que obtener de otra fuente de energía, y ahí eso determina si es sostenible o no, totalmente. Pero claro, es como sigamos en lo mismo, sigamos haciendo lo mismo, solo que quememos otra cosa para poder seguir con este rollo, ¿no? Ahí, en el caso del hidrógeno, sí que es cierto que ha habido como una especie de locura colectiva o mucho interés, se genera sobre todo aquí en España a raíz de la firma del acuerdo del H2Med, ¿no? Esta tubería que conecta, que se supone que es como un hidroducto, en vez de un gasoducto, un hidroducto que conecta España y Francia por vía marítima, y eso se supone que nos deja de aislar como isla energética que es España a nivel europeo. Entonces, de repente, el hidrógeno genera como, bueno, pues mucho interés, y es cierto que a nivel europeo hay una gran apuesta por el hidrógeno y de España particularmente. Y es una opción atractiva, pero hay que decir que es muy limitada. O de momento es muy limitada. ¿Por qué? El hidrógeno no es una energía en sí misma, sino que es lo que se dice un vector energético. Es decir, para poder utilizarlo como energía, explicado, perdón por la gente que conozca estos temas técnicos, pero explicado de una forma muy Los que quieran saberlo un poco mejor, que vayan a escuchar vuestro episodio. Muy de andar por casa. Hay distintos tipos de hidrógeno. Entonces tenemos un hidrógeno, por ejemplo, el hidrógeno negro se obtiene quemando carbón. Entonces, bueno, pues eso es obviamente cero ecológico. Fósil, prácticamente. Eso es. Luego tenemos el hidrógeno que a través de la electrólisis se obtiene, bueno, porque se establece tienes un electrolizador, un aparato, hace una descarga energética, que esa energía ¿de dónde viene? Pues si viene de una energía renovable, como es la solar, como la eólica, pues se le llama hidrógeno verde. Y entonces ahí generas el hidrógeno que lo puedes utilizar como fuente de energía. Esto viene muy bien, sobre todo para industrias que son muy demandantes de energía y que, por ejemplo, quemaban mucho combustible fósil o mucha energía fósil. Pues si tú generas unas plantas de generación de hidrógeno cerca de unas industrias muy intensivas, puedes generar lo que se llama valles de hidrógeno, y ahí hay algo como muy local o muy regional donde, bueno, pues tienes solventado ese tipo de demanda. Bueno, pues esto es muy atractivo y esto es lo que se está intentando desarrollar. Ahora bien, ¿el hidrógeno puede viajar libremente por todo el planeta, ser una energía equivalente a como la pensamos con el petróleo y el gas? Pues todavía no. Está muy lejos, es muy limitada, depende además de que desarrollemos paralelamente esas energías renovables. Entonces, bueno, a nivel de proyecto local y como alternativa para valles industriales, es muy, muy atractivo y puede ser una opción pues muy interesante. También incluso, bueno, pues si se logra adaptar de esos gasoductos a hidroductos como una alternativa ya de conexiones regionales, también es una opción interesante. Pero hay que pensar que esto es a largo plazo. Se está empezando a desarrollar, de momento no es rentable, lo será más adelante, obviamente, cuando más se invierta, más se desarrolle, bueno, pues más avance tecnológico haya al respecto. Pero que el hidrógeno verde lo va a solucionar todo, no. Y además el hidrógeno verde no se puede aplicar a todo tipo de industrias. Se habla mucho, por ejemplo, de la cuestión de en industrias muy intensivas sí que es eficaz, pero en otras no tiene sentido. Ni siquiera hemos encontrado todavía... pues no podemos alimentar nuestros coches necesariamente con hidrógeno verde, ¿no? O nuestras casas igual es más eficiente hacerlo con una placa solar o de otra forma. Así que, bueno, ahí... De nuevo, distintas soluciones, pero ni es la panacea ni tampoco es nada. Es algo que está en desarrollo. Y una burbuja también un poco. Sí. Vamos con las prácticas extractivas neoimperialistas y el colonialismo verde, que esto es un temazo, la verdad, porque por una parte seguimos extrayendo recursos de cierta manera, bueno, pues de la misma manera que se han extraído siempre. Por otro lado, les decimos a estos países que están en vías de desarrollo que no pueden desarrollarse como lo hemos hecho nosotros porque contaminan y entonces ellos no tienen derecho ahora mismo. Por otro lado, estamos efectivamente financiando con sus recursos de otra vez el colonialismo verde y luego todos los efectos del calentamiento global que se ha generado por los países en desarrollo y que estaban sufriendo ellos y de los que ahora hablamos.
Bueno, es una cosa, una suerte de buenismo hipócrita, ¿no? Esto, no sé cómo lo verás tú. Ahora ya no se puede contaminar, o sea, te aguantas, pero si acaso déjanos hacerlo a nosotros, implantando nuestras tecnologías. Tenemos el know-how, tenemos la tecnología, sabemos hacerlo eficiente, la infraestructura. Además, en vuestros países es conocida la corrupción. Nosotros lo vamos a hacer funcionar de verdad, no sé qué, ¿no? Esto es una cosa que es brutal porque volvemos a esas prácticas. Sí, de nuevo es ese paternalismo con el que ese mundo más rico, ¿no? Mira a un mundo que, bueno, pues está buscando alternativas para mejorar la vida de sus ciudadanos. Yo creo que lo que tenemos que pensar es que la lucha contra el cambio climático va a ir a distintas velocidades. Esto es lo de la Europa a distintas velocidades. Bueno, pues entendámoslo también a nivel global, ¿no? Hay países que no se pueden permitir desarrollar de repente renovables porque no tiene sentido. Y entonces pues tienen que seguir quemando carbón, tienen que seguir desarrollando industrias y... bueno, pues sí que en mayor o menor medida se pueden beneficiar de esa inversión extranjera, pero claro... esa inversión extranjera no podemos ser hipócritas, no podemos decir, no, es Senegal, ¿qué haces abriendo este oleoducto? Que, bueno, hay una empresa francesa de fondo, me estoy inventando el caso, hay una empresa francesa de fondo... Pero podría ser perfectamente. O esto se ve muy bien en las cumbres climáticas, ¿no? Cuando hay una cumbre climática y llega un delegado europeo o estadounidense y se pone como muy paternalista, en plan, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo y es, bueno, tu país es uno de los grandes contaminantes y me estás exigiendo a mí que ni siquiera emito tanto, que estoy intentando desarrollar mi economía y establecer, bueno, pues oportunidades bebiendo de tu propia demanda, porque tú eres el que demanda y el que me va a comprar esos productos fósiles, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Me mato, ¿no? Que se dice así como muy coloquialmente, pero es un poco esa idea. Pero sí, yo creo que hay que tener una visión de esto, es un proceso lento y quienes contaminan más y quienes tienen más capacidades son los que tienen que hacer un mayor esfuerzo. Sí. Y también es muy interesante porque las COP, las cumbres climáticas, siempre son muy decepcionantes, ¿no? Siempre no se llega a nada, siempre acuerdos por la mínima, no nos ponemos de acuerdo, todo mal. Pero algo, aunque fuese decepcionante, algo que yo creo que la de 2021-22, ahora no recuerdo, algo que se planteó que fue, yo creo que ahí hay un avance y una forma de pensar que yo creo que es un poco esperanzadora con sus limitaciones, es esta idea del fondo de pérdidas y de daños, ¿no? La idea de crear un fondo común con la que sufragar los daños causados por la crisis climática. ¿Quiénes van a ser los países más afectados y con menos capacidad de hacer frente por ellos solos a esos daños? Pues obviamente economías más pobres. ¿Quiénes son más capaces de aportar? Pues las economías más ricas y también las que más contaminan. Entonces, bueno, a ver cómo sale, porque también los mercados de emisiones fueron unas ideas de Kioto y de París, ¿no? Pero bueno, se van generando soluciones globales que yo creo que son importantes. Pero sí, desde luego, creo que no hay que ser hipócritas y creo que hay que dejar de tratar con paternalismo a países a los que luego buscamos desesperadamente cuando necesitamos su petróleo y su gas, ¿no? O a los que seguimos explotando. Entonces, bueno, es inevitable, creo, establecer esos acuerdos comerciales, pero hagámoslo en bases a unas bases de calidad, de respeto a los derechos humanos, lo mayor posible, por lo menos, de respeto a los derechos humanos. Si puede ser no un régimen autoritario que castiga a su gente, pues mejor. Entiendo que es complicado porque no vivimos en un mundo donde abunden las democracias, ¿no? Pero por lo menos prioricemos ese tipo de políticas también a la hora de con quién establecemos acuerdos comerciales, a quién le compramos qué y a quién le vendemos qué también, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que tiene que ir por ahí. Es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Eso es verdad. Y luego el tema del mercado de las emisiones. Tela, la venta de los derechos de emisión, o sea, Vanuatu constantemente vende todos sus derechos de emisión, probablemente, es brutal, y como tú hablabas, esto ha generado incluso problemas de soberanía territorial. Sí. ¿De qué manera los ha podido generar? Sí, esto creo que lo mencionaba un poco antes. Hay unos casos muy curiosos en África, en distintos países de África. El 20% del territorio, si no me equivoco con el porcentaje, pero vamos a ponerlo cerca de ahí, ¿no? Pero el 20% del territorio de Zimbabue, que es un país enorme, pues el 20%,
pertenece o tiene los derechos no de explotación, pero sí como de administración, Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué? Por estas cuestiones de los derechos de emisión, de los créditos de carbono. Sí. Emiratos Árabes es un país que, por toda su producción petrolera, de gas, de combustibles fósiles, en definitiva, es un país que emite muchísimo. Es uno de los países que más emite carbono por cápita. Per cápita, sí. Per cápita. ¿Qué pasa? Que si compra créditos de carbono, que al final son esas toneladas ficticias de CO2 que se ha absorbido o no se ha llegado a emitir de países que en el fondo emiten muchísimo menos, sobre todo pues muy concentrados en África, al final pues puede equilibrar un poco esa balanza y permitirse seguir emitiendo más, ¿no? Sin que se vea necesariamente penalizado por eso. Entonces, bueno, pues de repente te compra derechos de gestión de bosques enteros. Y hay países que, bueno, pues tienen unos problemas de deforestación muy grandes, de gestión de parques naturales, de bosques, de, bueno, lucha contra todo ese tipo de problemas, que se benefician de establecer este tipo de acuerdos con Emiratos. Hay quien dice que, bueno, que son unos acuerdos muy positivos porque permiten, como lo podemos entender como una inversión directa, ¿no? De, bueno, pues ahí tenemos una inversión clara para gestión de este tipo de tal, o para venderte, bueno, los beneficios que de tu parte de esos créditos de carbono que luego Emiratos vende a terceros, pero luego al mismo tiempo es como realmente está Emiratos gestionando bien esos parques, que hay veces que hay cuestiones incluso de propiedad territorial con ciertos grupos, tribus, etnias, o sea, ahí ya vemos cómo el Estado no es que deje de ser soberano de ese territorio, pero sí que diluye en cierto sentido esa soberanía, ¿no? Sí. Y ahí vemos países que, bueno, pues que se van aprovechando de este tipo de cosas. También ha pasado en Liberia, en Zambia. Entonces, bueno, pues ahí vemos esa perversión de ese mercado de carbono, que luego hay esto es parte del mercado libre, o de esa libre adquisición de créditos. Luego hay un mercado un poco más regulado, pero aún así es muy problemático. Se pensó como una idea muy buena, pero luego pues tiene estos problemas, ¿no? Porque de repente con esa compraventa pues se puede seguir emitiendo todo lo que queramos. Mientras tengas pasta para comprarlo y tal, y equilibrando y que no te metan una multa, pues entonces vamos tirando. Vamos a ir tirando. Madre mía, las mañas que nos encontramos para esas cosas. Sí. Bueno, ya vamos a ir terminando porque es que ya llevamos un montón de tiempo, pero no quería irme porque dejamos un montón de temas sin tratar porque es que esto es inmenso, pero yo quería hablar del aumento de la crisis migratoria por los refugiados climáticos. Al mismo tiempo que Europa se está blindando frente a las rutas migratorias con acuerdos con terceros países para externalizar las fronteras. Fijamos el ejemplo de Meloni, que ahora están tomando como ejemplo. Hola, o sea, y esto forzará a aceptar condiciones ventajosas y poco democráticas y derechos sociales con regímenes opacos, es que ya estamos viendo pues países con los que se quería, incluso Siria incluso se quería enviar a los que están esperando el derecho de asilo. En fin. Sí, es muy problemático. En el fondo, lleva siendo problemático la cuestión de la migración, más allá de la crisis climática, durante ya décadas, ¿no? Y es paradigmático las políticas de seguridad o de lo que se dice securitización, que es como una palabra obtenida del inglés, que siempre digo, es que la tendríamos que adoptar porque viene muy bien, pero no está muy bien dicha, ¿no? De ese reforzamiento de fronteras, de cómo las hemos hecho cada vez más, bueno, pues más peligrosas, más infranqueables. Que eso no quiere decir que no se termine cruzando, solo que esas rutas se vuelven mucho más mortíferas. Sí. Y ahí vemos la peligrosidad de la ruta canaria, por ejemplo, la cantidad de gente que muere en el Mediterráneo todos los meses, ¿no? Eso es un problema que llevamos viendo mucho tiempo. ¿Qué ocurre con la crisis climática? Que da más motivos para migrar, ¿no? Cuanto más deterioro en ciertas regiones, sobre todo pues aquellos países que ya sufren muchísimo las sequías, que tienen una gran dificultad para acceder al alimento, que son economías pobres, desestructuradas, etcétera, pues obviamente eso va a forzar a más gente a migrar. Lo hablábamos antes con todo el caso del Pacífico, que eso es su propia dinámica en otro sitio. Entonces añadimos una causa más y esa causa más puede aumentar el número de inmigrantes, ¿no? Muchos desplazados hay que decir que son internos, entonces primero habrá una mayor movilidad interna, pero bueno, tarde o temprano puede llegar a Europa. Ya está llegando en cierto sentido cuando hay de repente una crisis de sequía en países, pues por ejemplo como Mali, el Cuerno de África, siempre sufre muchísimo este tipo de cosas.
pues ya hay migrantes por ese tipo de problemas. Bueno, pues cuanto más tengamos estos problemas, más pueden migrar. Y es muy problemático cómo se está afrontando desde los países ricos esta cuestión, porque al final está atentando claramente contra los derechos humanos y también hay que pensar que, bueno, pues que el derecho a migrar y el derecho a la movilidad humana es fundamental y hay que garantizarlo y hacer que sea seguro. Y vamos por caminos totalmente contrarios, abrazando esa deriva proteccionista que lo vemos en esas medidas de reindustrialización, de competición con China y tal. Ahí está la pata económica, pero la pata humana, que lleva ya décadas y se lleva construyendo, bueno, pues se puede acelerar todavía más en un mundo que percibimos más conflictivo y más difícil, ¿no? Buf, madre mía, cómo hemos terminado. Pero bueno, no sé de qué manera terminar con una nota un poquito más positiva. ¿Crees que hay alguna manera de que finalmente nos acabemos entendiendo? Yo creo que sí. Yo creo que no habrá otra, no hay otra. Básicamente. No hay otra que entenderse, como no hay otra que afrontar los problemas de forma distinta cuando ves que no funcionan, ¿no? ¿Que todo va a ser perfecto? No. Pero creo que también algo con lo que quedarnos es se están haciendo cosas y se tienen en cuenta de forma imperfecta. Creo que siempre las soluciones y las estrategias que se hacen van a ser de forma imperfecta. Pero se están haciendo cosas y se está reflexionando. Y ahí tenemos planes pues, de economía circular, ahí tenemos movimientos para, bueno, pues pensar en una migración más digna, aunque luego los países no lo apliquen, pero creo que tarde o temprano se van a tener que dar cuenta de esa realidad y afrontarla de otro modo, espero. También creo que tampoco hay que perder la esperanza, ¿no? Yo creo que también muchos de los movimientos más fuertes vienen de la propia población, claro, que es la que acepta o no también lo que hacen sus gobiernos, ¿no? Y si la población también está más sensibilizada, más concienciada y realmente no quiere que se salga de una problemática de una manera tal, bueno, pues también es la que puede, un poco lo que tiene en la mano. Totalmente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Alba. Gracias a ti, Paula. Ha sido súper interesante, de verdad me parecía un tema apasionante, una de las que más ganas tenía de tratar, la verdad, aunque nos hayamos quedado con un montón de cosas en el tintero, pero bueno, pues habrá que ir al orden mundial, a leerte ahí y a tu próximo libro, la geopolítica del cambio global. Ojalá. No, pero libros en el camino, pero sí, en el orden mundial sí que tratamos todo esto muy desde distintas aristas, también tratamos todo lo que tiene que ver con geopolítica, relaciones internacionales, desde los conceptos pues más duros y bueno, que dan un poquito más de cosa de la realidad internacional, que no hay que dejarlos de lado, por supuesto, a también cosas un poquito más amables que nos permiten entender este planeta loco en el que vivimos. Así que nada, ahí estaremos contándolo todo. Qué guay. Pues nada, muchísimas gracias, Alba. Gracias a ti. Gracias por venir. Enhorabuena. Si te gusta este podcast, sígueme en redes sociales para no perderte nada. En Instagram me encontrarás como wanderlust.paula, en YouTube como wanderlustpaula y en Twitter como Paula Paulowska. Escríbeme lo que quieras a paula.wanderlust@gmail.com. Encuentra la transcripción de este episodio y las preguntas que se quedaron en el tintero en mi web wanderlustpaula.com. Suscríbete a mi newsletter si quieres recomendaciones de podcast, libros, documentales, artículos y otro contenido relacionado con cada episodio. Idea original de cómo hemos llegado hasta aquí, guión, producción, edición y redes sociales, yo misma, Paula Martín Camargo. Arte, José Manuel Moreno. Animación, Stefano Zampi. Grabado en Café Comercial. Gracias a todos los que han hecho posible este podcast y este episodio.